Hola, ¿qué tal mis hermanos? Nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver nuestro quinto tema ya de nuestra serie de la historia de la salvación, nuestro curso bíblico. El día de hoy vamos a hablar acerca de Josué y los jueces de Israel. A modo de introducción vamos a darnos cuenta cómo ya Moisés, ¿verdad?, deja de ser el guía, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Moisés muere y ahora Dios, ¿verdad?, escoge lo que es a Josué. Josué va a ser el encargado de ir a conquistar, ¿verdad?, la tierra que Dios les había prometido. Entonces espero que ya estén listos. Esta introducción nos vamos a partir ya a otro libro más de la Biblia, que es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde Dios escoge a este personaje. Espero que ya tengan su Biblia en la mano. Comenzamos. Ya el pueblo de Israel, ¿verdad?, se pone en marcha, ¿verdad?, pues para ir sobre la conquista de la tierra, ¿verdad?, que Dios les había prometido, y cruzan lo que es el río Jordán, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 3, versículo del 14 al 16, que el pueblo lleva lo que es el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? Era algo sagrado en el cual Dios se manifestaba al pueblo, ¿verdad? El pueblo sentía la presencia de Dios en esa arca de la alianza. O sea, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el arca de la alianza contenía lo que eran las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad?, que Dios le había entregado a Moisés, algo de maná, y lo que era también lo que eran las tablas de la ley, lo que es el maná, y lo que es la vara de Aarón, como Dios se manifestaba por medio de esa arca. Y Dios le dice a Josué, ¿verdad?, que lleve el arca por el frente del pueblo para que crucen lo que es en una forma prodigiosa lo que es el río Jordán. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 3 que al momento de que el arca ingresa lo que es en el río, las aguas se secan y pasa completamente el pueblo, ¿verdad?, para ir a lograr la conquista de los pueblos, ¿verdad?, o de la tierra, ¿verdad?, que Dios les había prometido. Nos dice la palabra de Dios que cruzan el río Jordán más o menos a la altura del pueblo de Jericó. Ahorita aquí les voy a tratar de dejar una imagen, ¿verdad?, en el video, para que más o menos nos vayamos ubicando geográficamente de lo que estamos nosotros platicando y nos quede un poquito más claro lo que es este tema, ¿verdad? La tierra, ¿verdad?, que Dios promete lo que es el pueblo de Israel, la tuvieron que lograr o que conquistar en base a la guerra. Muchas veces estas páginas de la Biblia o pasajes de la Escritura, mucha gente nos escandaliza, ¿verdad?, como por medio de la guerra, de la muerte de otras personas, Dios permitió, ¿verdad?, o que el pueblo de Israel lograra la conquista de la tierra. Hay que tomar en cuenta y ubicarnos en el contexto, ¿verdad?, del texto bíblico, como en aquellos momentos la guerra era algo común, ¿verdad? Matabas a la otra persona porque tú corría en riesgo tu seguridad, vamos a llamarlo así con palabras actuales, ¿verdad? La gente veía que las otras personas nos iban a privar del verdadero Dios, de sus costumbres, de sus ideas, etcétera. Por eso, ¿verdad?, se tenía que matar, lo que utiliza la Biblia, lo que es la palabra del anatema. El anatema, ¿qué era? Era de que cuando tú vencías al otro pueblo, las cosas que tú lograbas conquistar o el botín se ofrecían, ¿verdad?, se ofrecían a Dios. Es lo que se conoce como lo que era el anatema, y en este caso el pueblo de Israel empieza a conquistar, ¿verdad?, las ciudades por medio de la guerra. Y de las primeras ciudades o de las ciudades un poquito más llamativas fue la conquista de la ciudad de Jericó. Nos dicen la palabra de Dios en el libro de Josué en el capítulo 6, versículos, casi todo el capítulo, pero versículos del 11 al 20, del 11 al 21 más o menos, cómo conquistan lo que es la ciudad de Jericó por medio del arca de la alianza, que a lo largo de toda una semana iban dando vuelta, ahora por medio del arca de la alianza. Pero dice la palabra de Dios que en el séptimo día dan 7 vueltas, y al concluir lo que es la séptima vuelta, ¿verdad?, se suenan lo que son las trompetas, es el grito de guerra, se derrumban lo que son las columnas o las murallas de la ciudad de Jericó, y el pueblo ahora entra a combatir, ¿verdad?, con los habitantes de la ciudad, ¿verdad?, pues para ir conquistando lo que es esta ciudad de Jericó. Eso va a ser una ciudad muy llamada, muy común que nosotros hayamos escuchado de los pasajes de la Biblia. Entonces está en el capítulo 6 de Josué, hay que leerla en nuestra Biblia para comprenderla, para entenderla. Y bien importante, ahora recalco, ¿verdad?, que en aquellos momentos la guerra era algo muy común, ¿verdad?, para que no nos vayamos a espantar o asustar, ¿verdad?, como Dios, por medio de su poder, hacía que el pueblo de Israel fuera logrando estas ciudades. La enseñanza que nosotros como cristianos católicos ahora sacamos de estas conquistas del pueblo de Israel sobre cada una de las ciudades que fueron conquistando es de que como Dios se vale del hombre, ¿verdad? Dios nos utiliza a nosotros para lograr sus fines, y nosotros también dependemos de Dios para que los planes de Dios, ¿verdad?, se realicen por medio también de nosotros. Es como quien dice un equipo, ¿verdad? Dios y nosotros somos un mismo equipo, ni nosotros solos podemos hacer las cosas. Dios sí puede hacer las cosas él solo, ¿verdad? Pero él ha querido hacernos partícipes a cada uno de nosotros para lograr
tus planes. Por eso es algo, el mensaje que sacamos de estos pasajes de los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del libro de Josué, es eso, ¿verdad? Que Dios quiere hacer equipo con nosotros. Al final del capítulo número 12 del libro de Josué, vamos a ir viendo todas las ciudades que el pueblo de Israel fue conquistando, ¿verdad? Fueron 30 y tantas ciudades que el pueblo de Israel tuvo que combatir, ¿verdad? Para lograr la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Y el mensaje que debemos de sacar nosotros es de que Dios siempre está al pendiente de nosotros, ¿verdad? De que lo que Dios promete siempre se cumple, ¿verdad? Ese es el mensaje que debemos de sacar, y que Dios siempre toma en cuenta al hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos que participar, hacer nuestro accionar para que los planes de Dios, ¿verdad?, siempre se lleven a cabo. Ya que el pueblo había logrado la conquista de toda la tierra que Dios les había prometido, empieza lo que es la repartición por tribus, ¿verdad? Dios ya le había explicado a Moisés qué parte de tierra le correspondía a cada una de las tribus, y es como las tribus empiezan a hacer lo que es la distribución de la tierra que ellos habían conquistado. Lo que es el capítulo del 13 al 19 del libro de Josué, y en su Biblia hay que irlos leyendo para más o menos ubicarnos, ¿verdad?, geográficamente qué parte, qué tierra le tocó a cada una de las tribus. Ya habíamos compartido lo que era una imagen de un mapa, ¿verdad?, de las tribus, ¿verdad?, para que también ustedes se ubiquen. Y la conclusión, ¿verdad?, de este tipo de reparticiones, de que, como nos decía en el texto que leímos hace ratito, en este de Josué capítulo 21 del 43 al 45, nos vuelve a recalcar, ¿verdad?, todo lo que Dios promete se cumple, ¿verdad? El pueblo de Israel logró la conquista, y es un pueblo que está en paz, ya reparten lo que es la tierra prometida, y ellos están convencidos de verdad de eso, ¿verdad?, de que gracias a la ayuda de Dios ellos lograron hacer la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Ya después, ¿verdad?, terminado todo este proceso de la repartición de las tierras, Josué reúne a las 12 tribus de Israel en la ciudad de Siquem. Este pasaje lo encontramos en el capítulo 24 del libro de Josué, también conocido como la asamblea en Siquem, en el cual, como quien dice, es un resumen, ¿verdad?, de lo que nosotros llevamos hasta ahorita del curso. Son 24 versículos de este capítulo 24, del 1 al 24. Es un resumen como desde los inicios Dios llamó a Abraham, dice que Isaac, Jacob, que les prometió a Moisés la tierra prometida, que Dios iba a estar con ellos, etcétera. Eso es un bonito capítulo, este 24, para que lo lean ahí en sus casas, ¿verdad?, en su Biblia con calma. Es un resumen de lo que llevamos nosotros hasta ahorita del curso. Y la enseñanza de este capítulo 24 está lo que es en el versículo número 15, ¿verdad?, en el cual Josué le dice al pueblo, ¿verdad?, que él y su familia, ¿verdad?, van a servir a Dios, ¿verdad? Es una frasecita muy bonita aquí en la escritura para que la subrayen ahí en su Biblia, como dice: mi familia y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Él quiere renovar ese pacto, ¿verdad?, que el pueblo tiene con Dios, y el pueblo, ¿verdad?, está de acuerdo. Espero que tú también en tu familia, ¿verdad?, tu familia también esté convencida de servir a Dios. Y si no lo está, pues hay que empezar a ir a trabajar, ¿verdad?, por medio de nuestra familia, convencer con nuestra familia de que como familia sirvamos a Dios. Ya después, ¿verdad?, de la muerte de Josué, nos vamos a pasar al libro de los jueces. En el capítulo 2, ¿verdad?, se nos habla lo que es la muerte de Josué, y cómo el pueblo, la unión que tenía el pueblo, ¿verdad?, con la presencia de Josué. Al faltar pues el pueblo empieza a faltar a Dios, ¿verdad?, se empieza a desbalagar, como en otras palabras, se empieza a cometer pecado. Aquí la palabra de Dios nos habla de los pecados de la idolatría, ¿verdad?, que tenían, se empiezan a relacionar o a creer en los dioses de otros pueblos. Es como en ese tiempo el pueblo estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque tenían una fe, una unidad en Dios. Al momento de que les falta Dios, los pueblos vecinos empiezan lo que es a invadirlos, ¿verdad?, empiezan a atacarlos, empiezan a dañarlos y los empiezan a esclavizar. Es como ve Dios, ¿verdad?, que el pueblo se empieza a alejar de él y manda lo que son los jueces, ¿verdad? Ya nos vamos a pasar a otro libro de la escritura, que es el libro de los jueces. Como Dios manda a hombres, ¿verdad? Dios siempre se va a utilizar en el hombre. Es una enseñanza que debemos de aprender de esta lección, ¿verdad?, que Dios se basa de nosotros para que nosotros llevemos el mensaje de Dios, ¿verdad?, a las personas que nos rodean. Como Dios manda y escoge a algunos jueces, ¿para qué? Para que liberen al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y es lo que esto es muy bonito, porque es un ciclo. Siempre va a estar así. Nosotros vamos a estar en la opulencia, vamos a estar bien materialmente y espiritualmente bien, pero de repente nos vamos a olvidar de Dios, nos alejamos de Dios, cometemos pecado, nos empieza a ir mal, nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos perdone, Dios nos perdona, nos vuelve a ir bien, y bien, amigos, todos, ¿verdad? Sigue el transcurso de la vida, nos vuelve a ir bien, nos empezamos otra vez a olvidar de Dios, cometemos pecado, nos vuelve a ir mal, nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos perdone, Dios nos perdona, nos vuelve a ir bien, y etcétera. Es lo que es, como quien dice, un ciclo en la vida. Entonces, es parte también de la vida de cada uno de nosotros. Cuando andamos llenos de Dios, queremos ir a los retiros, a los cursos, a la misa, etcétera. Nos empieza a ir bien, nos alejamos de Dios,
empezamos a cometer nosotros lo que es el pecado, ¿verdad? Empezamos a cometer pecado, nos empezamos a alejar de Dios, nos empieza a ir mal, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, tiene misericordia de nosotros y volvemos lo que es a integrarnos en su caminar. Entonces es un proceso, es un ciclo que tenemos que tener en nuestra vida, que es muy importante que nosotros no nos desanimemos. Ahorita estamos en el curso bíblico y bien ganosos y bien gustosos y bien padre, pero el día de mañana nos va a tocar la de mala, la del pecado, y muchas veces nos desanimamos, principalmente nosotros que somos miembros de grupos parroquiales, pues nos desanimamos, queremos aventar todo. Entonces es bien importante que aprendamos que es un ciclo en la vida, ¿verdad? Siempre es bien importante pues tratar siempre de estar cerca de Dios, pero si nos alejamos hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón a Dios y volvernos a integrar a integrarnos en su caminar. Estas personas, ¿verdad? Estos hombres, estos jueces, ¿verdad? Que Dios escoge para que guíen al pueblo de Israel, siempre tenían dones especiales, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de los jueces del capítulo 3 hasta el capítulo más o menos 16, ese nos habla de todos los jueces, ¿verdad? Que Dios tenía predestinados para el pueblo de Israel, y también lo que es en el primer libro de Samuel en el capítulo 17, donde se nos habla propiamente de Samuel, que también es considerado como uno de los jueces de Israel. Como estas personas tienen un don especial, algo particular que Dios les entregó. A modo de tarea, bien importante que también nosotros nos demos cuenta qué dones nos ha regalado Dios, qué cosas buenas tenemos nosotros, nos ha dado Dios a nosotros para ponerlas al servicio de los demás. Aquí les voy a compartir yo lo que es un ejemplo de uno de los jueces, que es Gedeón. Él era un fuerte guerrero, ¿verdad? Un hombre que Dios le había dado la sabiduría de la estrategia. Como por medio de la guerra, por medio de esa estrategia, esa sabiduría que Dios le había dado a él va a conquistar y a vencer, ¿verdad? A los pueblos, ¿verdad? Que tenían oprimido lo que es al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más o menos como en el capítulo 6 del libro de los jueces, y también lo que es en el capítulo 7. Casi todo el capítulo 7 es una enseñanza muy bonita de los soldados que tiene Gedeón, perdón, a su cargo. Como Dios, ¿verdad? Le dice: los que beban agua de una forma, esos los quiero para la guerra; los que beban agua de otra forma, eso sí, no los quiero yo para la guerra. Empieza a hacer Dios la división, ¿verdad? de los soldados, ¿verdad? Para la guerra, y como por medio de Gedeón vencen lo que es al pueblo que los tenía oprimidos. Es muy importante que lean lo que es el capítulo 6, capítulo 7, donde se nos habla de Gedeón, para que pues le entendamos un poquito más, nos hagamos amigos de estos capítulos de la Biblia, que son de las partes que nosotros como católicos cristianos conocemos menos, ¿verdad? Casi la mayoría de los católicos, si ustedes platican de estos libros de Josué, Jueces, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, son de los que menos conocemos. Pues es bien importante que en este curso pues nos pongamos a leerlos. Bueno, esperemos que hasta el momento, ¿verdad?, el curso les vaya gustando, ¿verdad? Vayan aprendiendo más acerca de lo que es de la palabra de Dios. Espero que no se olviden, ¿verdad?, de darnos lo que es la manita de Cristo, dejarnos sus comentarios, ¿verdad?, sus preguntas acerca de los temas que hemos visto hasta el momento, y pues seguir, ¿verdad?, con nuestro curso. ¿Verdad? El próximo tema ya vamos a hablar acerca de lo que es la monarquía, acerca del rey David. Vamos a pasar también a otro libro de la Biblia. Entonces es bien importante ahora que tengamos una comunicación ustedes con nosotros, ¿verdad?, por medio de su manita de Cristo, ¿verdad?, que nos den, para ir sabiendo, ¿verdad?, quiénes son las personas que nos están viendo. Y para concluir lo que es este tema del día de hoy, vamos a hablar otro de los jueces, que es Sansón. Es un juez pues bien conocido por muchos de nosotros, que a lo mejor cuando tuvimos nuestras clases del catecismo pues lo escuchamos mencionar, o cómo este juez de Israel tenía la fuerza, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Muy poderoso. Muchos hemos escuchado la historia de Dalila, ¿verdad? Cómo que su fuerza la tenía por medio del cabello, ¿verdad? Cómo por venganza, ¿verdad?, mata a otras personas, etcétera. Entonces esta historia de lo que es de Sansón es capítulo 13, 14, 15 y 16, ¿verdad?, del libro de los jueces. Como 4, 5, 6 capítulos nos hablan de este personaje. Es bien importante ahora que lo vayamos leyendo ahí en nuestra Biblia, lo vayamos marcando. Y algo que les quiero comentar es cómo él tenía la fuerza, ¿verdad?, pero muchas veces no la utilizaba, ¿verdad?, como Dios espera de él. Y así muchas veces pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Oye, me gusta mucho hablar, pero nunca me vas a escuchar hablar de la palabra de Dios. A mí me gusta muchas veces unir, pero nunca me vas a escuchar unir para algo, ¿verdad?, que sea para voluntad de Dios. Somos buenos para organizar cosas deportivas, culturales, sociales, etcétera, pero muchas veces o desafortunadamente nunca ponemos los dones que Dios nos da para dar a conocer lo que es la palabra de Dios. Aprovecho este espacio para que ustedes compartan los videos, ¿verdad?, compártanla con sus conocidos. Acuerden, ¿verdad?, que pues este canal principalmente es para proclamar lo que es la palabra de Dios.
pues que este ejemplo de Sansón, ¿verdad? Que es uno de los jueces de Israel, nos motive para qué, para saber que los dones que Dios nos da, pues los pongamos a su servicio, no nos pase como Sansón. Vamos a ver cómo en la historia de Sansón, pues él revela el secreto a Dalila, ¿verdad? Que le dice que al cortar el cabello, pues va a quedar sin fuerza, pues se lo cortan, pues queda sin fuerza, y los filisteos, que en ese tiempo eran los que oprimían lo que era el pueblo de Israel, lo ponen preso y se empiezan a burlar de él. Y como en una de sus fiestas de sus ídolos, ¿verdad? De los dioses de los filisteos, sacan a Sansón, ¿verdad? Pues para burlarse de él. A Sansón le da tristeza, ¿verdad? Le da coraje, ¿verdad? Que se burlen de Yahvé, que digan que otros dioses son más poderosos que Yahvé. Le da coraje, le pide a Dios que le dé fuerza, y como se ponen dos columnas, tumba las columnas, se nos dice la palabra de Dios que en ese acto, ¿verdad? Mató a muchos filisteos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, palabras menos, que mató a más filisteos que los que había matado en su vida, y esta fue una persona pues que mató a muchas personas. Es bien importante que aprendamos eso de estas lecciones, ¿verdad? Que nos quede bien clarito, ¿verdad? Que hagamos un examen, qué dones, ¿verdad? Nos da Dios para ponerlos a los servicios de los demás. Y pues ahorita al final del tema vamos a poner lo que son las cortinillas de los textos bíblicos vistos en la lección, y pues que estemos listos, ¿verdad? Para la próxima, como les comentaba hace unos momentos, vamos a empezar a ver lo que es la monarquía, ¿verdad? Como el pueblo de Israel le pide lo que es un rey a Dios. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y seguimos en contacto con el próximo tema de nuestro curso de Biblia. Que Dios los bendiga.